Bien, pues ahora vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor en Jeremías. En Jeremías, en el capítulo 14. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y bajaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, y por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. Aunque, ¿por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, porque tú hiciste todas estas cosas. Amén. Una de las cosas que más dice acerca del estado espiritual de las personas o del carácter de las personas en un sentido espiritual, ¿no?, es el ver cómo reaccionan ante dificultades o ante problemas, ¿no? En definitiva, cómo reaccionan delante de pruebas que nos envía el Señor. Cuando
somos visitados por la adversidad, pues entonces, ¿cómo reaccionamos? Si reaccionamos de una manera desairada contra el Señor, acusándolo de tal vez injusticia, acusándolo tal vez de desidia, acusándolo de cualquier otra cosa, esto lo único que hace es mostrar un corazón endurecido o en camino de endurecerse, y entonces uno que no recibe esa disciplina o esa corrección o esa prueba del Señor de manera que dé un fruto correcto y bueno en nuestra vida. Ciertamente está este riesgo, ¿verdad? Que uno pues tenga la adversidad y pues en vez de eso ayudarle a abrir su corazón al Señor, se endurezca y pues esté todavía más obcecado que antes en su camino lejos del Señor. Leemos acerca del faraón, ¿verdad?, en la tierra de Egipto, que endureció su corazón se endurecía una y otra vez. Bien, pues se endurecía una y otra vez. No nos olvidemos, después de cada plaga, después de recibir la plaga y después de haber recibido el momentáneo alivio de las mismas, su corazón se endureció. ¿Por qué? Porque esa plaga, esa disciplina o ese juicio que recibió de parte del Señor no obró en él el arrepentimiento, no obró en él el volverse a Dios para cambiar sus caminos. Bien, pues tenemos este capítulo del libro de Jeremías, tenemos en él una adversidad para el pueblo y tenemos aquí pues sobre todo un diálogo entre el profeta Jeremías y el Señor, y en todo lo que leemos aquí pues sale a relucir todo esto, sale a relucir pues las actitudes del pueblo, de unos y otros, pues ante la adversidad, ante la disciplina. La situación es la que nos describe el primer versículo, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Con motivo de la sequía. ¿Cuándo fue exactamente esta sequía? Pues no se sabe exactamente bien a ciencia cierta. Por lo que leemos aquí en este pasaje, vemos que por la actividad de los falsos profetas que decía: vosotros no veréis paz, vosotros no veréis espada, no veréis aquí pues guerra, tendréis paz, pues tendría que ser antes del exilio, sin duda. La fecha exacta pues tampoco sabemos. Hay quienes dicen que tal vez fue el año 601 de antes de Cristo, bien podría ser. Bien, pues vemos que era una situación, un tiempo de sequía. Y alguien podría decir: bueno, pues en toda la cuenca mediterránea no son raras las sequías. A día de hoy, ¿verdad? Aquí en España, pues no sé a cuánto estarán los embalses, pero seguramente que no estarán al 100%, ni mucho menos al 75%. Es un lugar de sequía. Dice: bueno, pues esto es algo que entra dentro de, bueno, lo que se puede esperar, ¿no? Pero fijémonos, ¿no?, que en todo esto era ya para empezar ya disciplina del Señor, y además era una advertencia de juicios todavía mayores si el pueblo persistía en su pecado, en su infidelidad. Pues vemos que esto es así. En el versículo 2 al 6 encontramos con la descripción de esta sequía. Vemos que era una especialmente dura sequía. Dice que se enlutó Judá, se enlutó, como aquel que ha perdido un familiar, un amigo. Se enlutó Judá, sus puertas se despoblaron, las puertas de las ciudades, en lugar de juicio y de gobierno, y también de transacciones económicas, ¿verdad?, de comercio,
pues se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y se subió clamor de Jerusalén. Los nobles, aquellos que tenían tierra, se enviaron a sus trabajadores, a sus criados, dice, por agua, vinieron a las lagunas y no hallaron nada, no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías y, por lo tanto, dice, avergonzados, como aquellos que han recibido pues una afrenta de parte de otra persona. Se confundieron, se cubrieron sus cabezas. Fue tal esa sequía que el suelo estaba completamente seco. Se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Versículo 4. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Y fijémonos, las ciervas, ¿no? Estos animales tan graciosos y tan hermosos, ¿verdad? Que también tienen tanto cuidado de sus crías, pues parían en los campos y dejaban la cría porque no había hierba. Los asnos monteses en las alturas de los montes, en los lugares donde tal vez teóricamente tenía que haber más frescor, más frescura, pues estaban olfateando incesantemente pues el viento para ver si podían detectar algo de humedad. Bueno, pues vemos un cuadro de asombro. La gente sobre todo estaba asombrada, estaba turbada. Vemos las reacciones de la gente, estaban entre avergonzados, estaban confundidos. ¿Cómo es posible que sea tan grande este juicio o esta sequía? Como decimos, pues alguien podría decir descreído o un ateo o un deísta o que no ve la mano de Dios en las cosas, que no tiene nada de especial, pero realmente sí, porque la naturaleza no funciona pues ella sola, porque Dios le ha dado ¿cómo se llama esto? La cuerda como un reloj, y entonces ella va sola, como ellos pensaban los deístas, ¿no? En el siglo de la Ilustración, de las Lumière, ¿no? Si acaso existe Dios, está en el cielo, allá arriba, ni se interesa, nada puede hacer, y bueno, pues entonces somos nosotros los que tenemos que espabilarnos todos nosotros, ¿no? Por así decirlo. Al contrario, porque la visión que nos enseña la palabra de Dios es que Dios es un Dios todopoderoso y es el Dios de la providencia. Es el Dios que no es que lo haya creado todo, que lo ha creado y no es que lo haya creado todo y después lo haya dejado pues todo funcionar a su aire, sino que Él es el que gobierna esta creación. Él es el que la cuida. Él es el que sostiene esta creación, tal como pues encontramos en el libro de los Hechos por parte del apóstol Pablo en sus predicaciones a los gentiles, pues aquellos que estaban sin Dios. Entonces él siempre estaba pues comenzando por el Dios creador y de la providencia, el cuidado de la providencia. Dice en el capítulo 14, versículo 15 de Hechos: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el Dios creador. Por lo tanto, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, ¿vemos? Él se daba a sí mismo testimonio, o daba testimonio de sí mismo, dando lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Las lluvias del cielo son una bendición de Dios, y la ausencia de las lluvias es una señal del desagrado y del juicio de Dios. Y bueno, pues vemos que esto también lo encontramos en la Biblia, en la historia de Israel. Otros periodos de gran impiedad, el Señor dio, de la misma manera que daba testimonio de sí mismo, de su bondad y misericordia, enviando lluvias, pues estaba también dando testimonio de sí mismo, de su juicio, de lo severo que iba a ser, si persistía en ese momento.
por la sequía. Lo vemos esto en el primer libro de Reyes con Eliseo. Esta lluvia que vino, esa sequía que vino, eso fue un anuncio de juicio, una disciplina de Dios, porque el pueblo de Israel del norte, con Acab, a la cabeza del rey Acab, se había vuelto ya no solamente a los becerros de oro, sino hasta incluso el culto a Baal, el dios de los cananeos, que entre otras cosas ellos decían que tenía el poder de hacer fructífera la tierra. Pues de esta manera el Señor está mostrando su indignación. Ellos adoraban a Baal y en vez de hacer fructífera la tierra se resquebrajó por la sequía, y fue así durante 3 años y medio el tiempo que pues el Señor marcó a Elías. Bien, pues todo esto está confirmado por la Carta Fundacional Constitucional de Israel, el libro del Pacto, Deuteronomio, también ahí entonces es el criterio definitivo para determinar que lo que estaba ahí ocurriendo era un juicio de Dios. En Deuteronomio 28 está la lista de bendiciones y de maldiciones a Israel por el pacto. Bendición si lo obedecían y lo servían a Dios en la verdad de su palabra. Maldiciones si eran desobedientes e infieles a Dios. Y ahí leemos entonces acerca de la sequía, versículos 23 y 24, Deuteronomio 28, 23 y 24. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y cenizas, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Bien, por lo tanto, vemos que la palabra de Dios y los ejemplos en la historia pues son para nosotros una guía para interpretar la actualidad. Son para nosotros una guía para interpretar lo que estamos viendo a nuestro alrededor, cuando hay turbulencias, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando hay sediciones, cuando hay revoluciones. Todo esto no viene porque sí, no es solamente la maquinaria de la historia que anda sola, ajena a Dios, y que Dios nada tiene que ver con esto que ocurre. Sí, el Señor ya nos ha dicho que oiremos de guerras y de rumores de guerras, y habrá terremotos y habrá turbulencias y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son señales del juicio final que ciertamente vendrá un día sobre todos los hombres, y ya será entonces el momento definitivo e irreversible donde cada uno recibirá su destino eterno. No habrá ocasión para poder cambiar, y por lo tanto aquellos que hayan llegado a ese día sin arrepentirse y sin creer en el anuncio del Evangelio, sin creer y obedecer a la verdad, recibirán por lo tanto su parte en el lago de fuego. Si es duro estar en esta vida sin agua y en un ambiente del calor se resquebraja la tierra, ¿qué será estar en la eternidad en el lago de fuego y de azufre, atormentado no solamente en el alma, sino también incluso físicamente, con dolores y con tormentos físicos, como vemos en Lucas? Hemos leído esta mañana la parábola de Lázaro y también el rico, ¿verdad?, que decía que moje la punta, para darme de beber. Pues fijémonos que esa será la situación de muchos.
Bien, pues es importante, por lo tanto, que no tengamos una mentalidad de ateo práctico. Creemos y confesamos que Dios es existe, pues hemos también de ver que Él es el soberano y el Dios de la providencia, y que nada de lo que ocurre en nuestra vida, en la vida de las personas a nuestro alrededor, o a una gran escala en la vida del mundo, de las naciones, bueno, pues eso ocurre según el plan, según el propósito, según el decreto y según el concurso de Dios. Dios concurre, Dios participa en estas cosas porque Él es el Dios de la providencia, y Dios hace que todas estas cosas avancen y ocurran y sucedan en su voluntad, en su providencia. Bien, pues esa era la situación, y vemos por lo tanto que Jeremías está ahora volviéndose a Dios en oración, y pues es una primera oración en este capítulo. Al final del capítulo habrá una segunda más amplia, por lo que vemos aquí entre medios está el diálogo entre Dios y Jeremías, Jeremías y Dios, como que, ya lo hemos visto otras veces en Jeremías, la oración que él hace a Dios, la respuesta que Dios le da, le hace ampliar la visión a Jeremías y pues a tener una perspectiva más amplia de lo que está ocurriendo, y le lleva a orarse y a dirigirse a Dios de una manera algo diferente. Leemos esta primera oración, que él primeramente sí está haciendo reconocimiento del pecado, pero no es aquello en lo que él particularmente insiste. En el versículo 7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Está ciertamente pues Jeremías situando el pecado al origen de lo que está ocurriendo, pero vemos que sí, le lo está diciendo, pero está pues pasando a que Dios rápidamente, a que Dios pues actúe pronto y que Dios pues se glorifique por todo esto. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, apelando a este pues título de Dios, guardador. Es un título que nos habla de la providencia de Dios, protector, conservador, guardador suyo, pero vemos como es el suyo, es de Israel de una manera especial en el tiempo de la aflicción. Y entonces las palabras de ahora, que siguen a partir de ahora, pues tienen un toque bastante casi de reproche. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira a pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito y como valiente que no puede librar? Parece como si le estuviera pues aquí cargando las tintas contra el Señor. Sin embargo, tú estás entre nosotros y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Parece como que la oración de Jeremías aquí pues está pues pidiendo, sobre todo, centrándose sobre todo en el pueblo, y que sea él librado de esta aflicción. Hay algunos comentadores que dicen que estas palabras, primeras palabras de Jeremías, estos versículos que hemos leído 7 a 9, pues son unas palabras del pueblo que él está pues poniendo en su boca y dirigiendo a Dios, y bueno, pues como que sea unas primeras palabras presuntuosas del pueblo para Dios. La verdad no estoy pues convencido de ello, porque vemos que aquí está, también nos encontramos en otros lugares de la Escritura, en los Salmos, que los salmistas a veces también se dirigían a Dios de maneras parecidas, pues ¿por qué duermes? ¿Por qué tu sopor? Cantamos en algunos salmos. Así pues, no creo que sea esto así. Sin embargo, sí que es cierto que por lo que él dice en estas palabras, si lo ponemos en un platillo, ¿no? O en un platillo, mejor dicho, lo que más pesa es pedir que el pueblo sea librado, en vez de centrarse más que en Dios. Y esto es pues algo que es natural en nosotros y los hombres, pero que hemos de intentar guardarnos. Hemos de centrarnos sobre todo en Dios, en sus derechos, en sus prerrogativas, y en pues en orar sí,
para que Dios, cuando envíe sus aflicciones, las pueda quitar, pero sobre la base correcta y haciendo el correcto hincapié en cada una de las cosas. Bien, pues decimos, ¿no?, ese diálogo entre Dios, el profeta y Dios, la respuesta de Dios a continuación en los versículos del 10 al 12, que también pues dice una cosa sorprendente. Dice primero que ellos, que sobre todo Jehová, el Señor, no se agrada del pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará por sus pecados. Está pues mostrando que Él está en desagrado con el pueblo, y dice una cosa sorprendente, versículo 11, no ruegues por este pueblo para bien. Es la tercera vez en el libro de Jeremías que dice no ruegues por ellos, no ores por ellos. En el capítulo 7, versículo 15, dice versículo 16, mejor dicho, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O en el capítulo 11 también, versículo 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Aquí también pues dice, no ruegues por este pueblo para bien, cuando ayunen yo no oiré su clamor, cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada. Y estas palabras pues ciertamente las tenemos que interpretar bien, porque no es aquello que el pueblo se vuelve y pide a Dios que por favor, que de una manera sincera que lo libre, y Dios pues no quiere saber nada porque Él es cruel. No. Aquí vemos que si el pueblo realmente se hubiera vuelto al Señor sinceramente y con una fe genuina y con un arrepentimiento genuino, pues el Señor lo habría recibido, como le habría perdonado sus pecados y le habría recibido. Sin embargo, vemos que aquí Él presentar estas cosas a Dios, Él simplemente ayunar, Él descansar en los rituales, en las obras. Con esto no se va a comprar al Señor. Esto no es una manera de cambio que nosotros podemos presentar al Señor para obtener lo que nosotros queremos o deseamos. Al Señor no nos podemos relacionar sobre esta base. Así, por lo tanto, aquí lo que está poniéndose de manifiesto es esta hipocresía del pueblo, que de presentar estas ofrendas, estos cultos exteriores, sin el corazón, sin un verdadero interés en el Señor. El pueblo, además, vemos, estaba fortalecido, como siempre ocurre, por los falsos profetas. El pueblo, puesto a escoger entre un falso profeta que le dijera, mirad, esto que está ocurriendo es por vuestros pecados, y esto que está ocurriendo es, si no os arrepentís, un anuncio de un juicio todavía mayor que el Señor va a enviar. Puestos a escoger entre eso y aquel que dice, mirad, vosotros sois el pueblo de Dios y nada os va a ocurrir, porque Dios es tan bueno y que, nunca vais a ver mal. Siempre va a haber paz en vosotros, no va a haber ningún problema. Al tiempo lo veréis. Puestos a escoger entre el uno y el otro, ¿con cuál se queda el pueblo? Evidentemente, con aquel que dice cosas buenas, que halaga al oído, ¿no? Calvino tenía una expresión muy simpática que era hacer cosquillas en el oído, ¿no? Es así, los falsos profetas te hacen cosquillas en el oído, halagan con lo que están diciendo, pero con todo y con él, por una parte es natural, ¿no? Es natural porque, claro, ¿quién va a, digamos, entre comillas, puedes coger la parte mala, si te puedes comer con la parte, quedar con la parte buena? Pero son culpables, ¿por qué? Porque vemos la desidia, el interés propio, egoísta, pero también la desidia en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenían la palabra de Dios, ya tenían el testimonio del pacto, ya tenían el libro del pacto, ya tenían revelado que tenían que amar a Dios de todo corazón, alma y fuerzas, y que tenían que servirlo a Él y no a los ídolos, y tenían el camino que el Señor les había dicho que tenían que andar. Y ellos eso lo
ponían a un lado y sí, tenían a Dios en las bocas, pero muy lejos en los corazones. Con lo cual, sí, aunque lo que decían era pues fortalecido por los profetas, estos lo único que hace es fortalecerlos todavía más en ese juicio. Dios no los había enviado. Versículo 13, 14 dice: los profetas dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. Vemos la presunción de hablar en nombre de Dios en primera persona cuando Él no habló. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Profetizar de su corazón. Muchos dicen que son profetas hoy, ¿verdad? Pero profetizan verdaderamente o profetizan de su corazón. El Señor ya ha dado la revelación completa en su palabra. Él no inspira más a los profetas como en el Antiguo Testamento, porque en este último tiempo Él ha hablado de manera definitiva en el Hijo y toda la revelación está puesta por escrito. Por lo tanto, aquellos supuestos profetas profetizan de su corazón, de su corazón. Y sería pues algo tremendo, ¿verdad? Oír de la boca de Dios, no los envié, no hablan mi palabra, hablan de su propio corazón. En todo eso, con eso vemos que entre el juicio y este intercambio, esta conversación entre Jeremías en oración y también la respuesta de Dios, vemos esta última oración de Jeremías a partir del versículo 17. Esta última que realmente está orando por el mismo tema, la sequía, pero vemos que está haciendo un hincapié más correcto en quién es Dios, en sus derechos y prerrogativas y lo que tiene que hacer el pueblo. Bien, pues a partir del versículo 17, la orden, mandamiento de Dios al profeta: les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo. Unas palabras que nos evocan, nos recuerda tanto el libro de Lamentaciones y lo que él veía en visiones. El profeta era como que estaba siempre presente, le perseguían allí donde fuera, salgo al campo, y entonces él ya veía el campo lleno de muertos a espada. En la ciudad él ya veía pues lo que iba a ocurrir, enfermos de hambre, etcétera. Bien, pues entonces él se vuelve, versículo 19, en oración: ¿has desechado enteramente Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de corazón y he aquí turbación. ¿Pero por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué nos haces herir? ¿Por qué has desechado? ¿O si realmente has desechado? Pues por el pecado del pueblo. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, ya no solamente la nuestra propia. Pecamos nosotros con nuestros padres, como dice el Salmo. Hicimos impiedad, hicimos maldad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Entonces después vemos aquí está invocando que el Señor lo libre, pero en base al nombre de Dios. Por amor de tu nombre, por causa de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Aquí el trono es un sinónimo del pueblo de Dios, porque es el lugar sobre el cual Dios en el pacto gobierna. No deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros, puesto que tú te has ligado en pacto con nosotros, puesto que tú has ligado tu nombre a nosotros, puesto que tú, Señor, nos has hecho esta tal gracia, pues entonces, aunque nosotros hayamos hecho esto, pues Señor, levanta tu mano y tu ira sobre nosotros.
Los ídolos de las naciones no pueden hacer llover, pero tú sí. Baal no puede hacer fructífera la tierra, pero tú sí. Darás los cielos lluvias, tú sí que lo harás en el momento. Elías estaba pues en la cumbre del monte Carmelo y entonces vio una pequeña nube del tamaño de un puño que creció hasta que hizo una inundación que cubrió toda la tierra. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Él es el Todopoderoso. Y para que Él pues haga bien a su pueblo, el pueblo se tiene que volver a Él. Sí, en arrepentimiento completo. No solamente de los pecados personales, sino también de los pecados corporativos, de los pecados pues en la misma familia, o de los pecados de la congregación y aún de la misma nación. Isaías dijo: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Hemos de, por lo tanto, estar revisando, sí, a la luz de la palabra de Dios, nuestra manera de ser, nuestra cultura. No vaya a ser que forma parte de lo que dice la Biblia, vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Si, por ejemplo, nuestra manera de relacionarnos, de hacer triquiñuelas, o de decir mentirijillas, o de decir mentiras directamente, o esto o lo otro, eso es una forma de papismo, o de la cultura ambiente, hemos de estar continuamente mirando nuestra vida, la vida de nuestras congregaciones. Si pensamos que nuestra congregación, por el hecho de ser simplemente congregación del Señor, tener el título evangélica o reformada, no, ya está todo bien, no habrá ningún problema nunca por el hecho de que somos nosotros, que lo decimos y ya está, infalibles somos, ¿verdad? Como el Papa. Pero la verdad es que podemos estar pecando aún sin saberlo. Como nos dice el Salmo 19, los pecados que no son ocultos, los hierros, que dice también el Salmo 90. Pues hemos de tener esa actitud delante del Señor e invocar al Señor su palabra, e invocar al Señor las promesas de su pacto, invocar al Señor la obra de Cristo, invocar al Señor las promesas que en Él son sí y amén. Y de esa manera sí que estaremos orando al Señor con una actitud correcta y que muestra una buena perspectiva espiritual de todas las cosas.